Hola, yo soy Noitora y hoy les traigo otro capítulo de los 4 viajeros en el tiempo. Para no quitarles más tiempo sin más relleno, empecemos. Aku sonrió mientras guardaba su tejido en su bolso y saltaba del árbol en el que estaba encaramado. Hoy había sido bastante interesante. Él, por su parte, no dudaba de la historia del viaje en el tiempo de Uzumaki, ya que el niño sabía cosas que eran de alto secreto o secretos que solo él o Zabuza sabían. Un poco de eso tenía sentido. Hubo leyendas de maestros de los sellos que doblaban el tiempo a su voluntad y cuentos de advertencia de maestros de los sellos que lo intentaron y fallaron espectacularmente. Si el hombre que había usado sellos para viajar largas distancias instantáneamente y logró sellar lo que se había considerado no sellable había dejado sus escritos para su hijo, ¿quién sabía qué podría haber entre ellos? Si él mismo hubiera tenido el poder de cambiar las cosas, lo habría hecho en un instante. La historia sobre Madara controlando el Mizukage encajaba, como cuando Zabuza-sama había intentado asesinar a Yagura, se había visto obligado a huir de alguien que había salido de las sombras, alguien que había estado controlando las acciones de Yagura de alguna manera. La explicación de la masacre de Uchiha también encajaba, considerando las cosas que había escuchado de Zabuza. En los últimos años antes de la masacre, los Uchiha se habían vuelto cada vez más escasos en misiones de naturaleza más crítica y su presencia en misiones por encima de una baja prácticamente había desaparecido por completo en el último año. Si hubieran estado planeando un golpe, tendría sentido sacarlos de misiones en las que posiblemente podrían causar daño al futuro de Konoha, o que se retiraran de misiones que probablemente los matarían y reducirían su clan ese número de luchadores capaces para cuando llegara el momento. Sin embargo, el Uzumaki solo podría haber sabido cómo se veía a sí mismo como la herramienta de Zabuza si lo hubiera escuchado de él mismo. Escuchar eso a pesar de cómo actuó con él, Zabuza lo vio como algo más que una herramienta había calentado su corazón. Zabuza era más que un simple maestro para él, y no estaba dispuesto a dar su vida por cualquiera. Saber que su admiración por Zabuza-sama había sido devuelta al menos parcialmente aumentó su determinación de permanecer a su lado y a su servicio hasta que sus sueños se cumplieran. Por lo que escuchó, parecería que el compañero de equipo de pelo oscuro de Uzumaki estaba dispuesto a convertir en un traidor a su aldea y ayudar a aquellos que la destruirían y, por lo tanto, era una persona peligrosa a la que mantener. ¿Por qué Uzumaki perdonó a su compañero de equipo cuando sabía que el chico se convertiría en un traidor? ¿Vio algo rescatable en él? ¿O fue por el Uchiha que había sido leal a Konoha y sacrificó todo para mantenerlo a salvo? El Uchiha que había hecho todo lo posible para mantener vivo a su hermano menor a pesar del hecho de que dicho hermano era completamente indigno de que Uzumaki hubiera detenido su mano. Podía escuchar el respeto de Uzumaki por Uchiha Itachi a pesar de sus palabras y su mención casi burlona del deseo de Uchiha de suicidio por parte de un hermano menor. Decidiendo reflexionar sobre esto y otras cosas, como la traición planeada de Gato más tarde, regresó a donde él y su maestro se estaban quedando. Momochi Zabuza se sentó puliendo su espada mientras se preparaba para una batalla que preferiría evitar pero que no podía permitirse. Sin embargo, eso es lo que consiguió por ser lo suficientemente estúpido como para firmar un contrato. Maestro Zabuza, dijo Aku, llamando la atención del espadachín. ¿Qué? Preguntó. Uzumaki Naruto una vez más te agradece por su nueva mascota, y dice que no nos hará daño si no perseguimos a su equipo, sus amigos o interferimos con su misión actual. Aku respondió, aparentemente eligiendo con mucho cuidado sus palabras y muy posiblemente tratando de alimentarlo con una verdad a medias basada en su expresión. Otro nombre es el de Shimura Danzo, quien está dispuesto a manipular a cualquiera si eso lo beneficia o supuestamente beneficia a Konoha. Un tercero es el de Orochimaru, cuya perversa fascinación por Keke y Genkai lo ha llevado a secuestrar a niños y adolescentes con tales habilidades y experimentar con ellas. También experimenta con ninjas ordinarios, tratando de convertirlos en monstruosidades, continuó Aku. ¿Cómo es que Uzumaki obtuvo esta información? Preguntó genuinamente sorprendido de que el niño Uzumaki le diera algo tan valioso como lo que parecía tener en pago por un pequeño conejo. Se lo ganó a través de la experiencia. Uzumaki, el padre de Naruto, el cuarto Hokage, era un maestro de sellos con una habilidad incomparable, con fama de haber sido capaz de doblar el espacio y el tiempo a su voluntad. Las cosas en el futuro llegaron al punto en que Uzumaki se desesperaba lo suficiente para usar su legado, que probablemente lo habría matado en lugar de enviarlo de regreso si la historia que escuché de uno de mis maestros sobre un maestro de sellos menor que lo había intentado era cierta. Respondió Aku. ¿Qué? Gritó mientras se ponía de pie, dejando caer su espada en el proceso.
Esto fue absolutamente increíble. El Uzumaki no solo era un Uzumaki, sino que era el hijo bastardo del único hombre al que se le había emitido una orden de huir a la vista solo para él y no para el resto de su familia también. La gente de Iwa se iba a cagar cuando se enteraron de que Namikaze Minato se había reproducido. Tal como estaba, apenas se impedía hacerlo. Por lo que pude interpretar de lo que me había permitido escuchar, Uzumaki viajó en el tiempo para salvar a Konoha de uno de sus compañeros de equipo que se convirtió en un traidor a la aldea en un futuro cercano y se unió a Orochimaru, a quien luego traicionó antes de unirse a Uchiha Madara. Que trató de destruir la aldea con el Kyuubi que el cuarto Hokage terminó sellando en su interior. Dijo Aku. ¿Su compañero de equipo es un Jinchuriki? Él gritó. Si las cosas estaban mal antes, esto simplemente las empeoraba. No, el Uzumaki lo es. Respondió Aku. Volvió a sentarse antes de desmayarse. Estaba obligado por contrato a enfrentarse a un Uzumaki que viajaba en el tiempo y que también era un Jinchuriki. Si no hubiera sanciones severas por romper el contrato que había firmado con Gato, sanciones que tendrían a los cazarrecompensas y cazadores nin de todos los países del continente detrás de él, habría corrido por las colinas y más allá. Debido a que había sido menos cuidadoso con quien le quitó el trabajo, había tenido la desgracia de enfrentarse al único Uzumaki a quien le habían dado una doble dosis de locura, Namikaze Minato por padre, y el maldito rey. De demonios para arrancar. Por favor dime que estabas mintiendo. Dijo Sakura. ¿Acerca de? Preguntó Naruto. Sobre Sasuke comiendo gente. Ella respondió. Creo que algún erudito rastreó la fuente de la tradición Uchiha hasta los primeros días del clan, cuando se quedaron varados en algún lugar inhóspito durante un invierno particularmente duro, pero no estoy 100% seguro. Parte del problema de Sasuke con Itachi fue que no regresó para ayudar adecuadamente a atender a los muertos del clan, y la aldea no parecía entender el deber de Sasuke porque muchos de ellos fueron cremados por razones de salud mientras él estaba en el hospital. Lo cual es visto como algo malo para un Uchiha ya que es una señal de ser considerado un paria, no digno de alimentar al clan y demás, dijo Naruto. Ella se puso verde. Cuando decidió que quería ser la señora Uchiha, nunca había considerado las tradiciones que estaría obligada a seguir después de casarse con Sasuke. Se acababa de ver a sí misma en un futuro romántico con su increíblemente guapo Sasuke, y con un apellido que había sido conocido entre los shinobi durante siglos y que prácticamente se consideraba de la realeza. ¿Qué otros secretos escondió el Uchiha? ¿Y los otros clanes? Ahora que estaba escuchando las cosas que nadie realmente se molestaba en comentar por el bien de la unidad de la aldea, empezó a entender por qué sus padres habían intentado disuadirla de perseguir a Sasuke y trataron de que encontrara un buen chico de uno de los, en cambio, familias civiles. Kakashi se preguntó qué subió por el trasero del traidor para hacerlo irrumpir en la casa de Tazuna de la manera en que lo hizo cuando regresó del entrenamiento, y todavía se preguntaba cuando vio a Naruto guiar a una Sakura bastante enferma por el camino hacia la casa. Naruto, ¿le ofreciste hongos extraños? Preguntó. Realmente necesitaba tener una discusión seria con el niño sobre las consecuencias de ofrecer comida potencialmente venenosa a sus amigos. Había atrapado a Naruto comiendo Deacaps 2 veces durante el entrenamiento, pero lo había dejado ya que aparentemente no lo había lastimado. No se podría decir lo mismo de Sakura si fuera tan estúpida como para comer lo mismo. No, creo que está enferma porque le hablé de los funerales Uchiha y esas cosas. Respondió Naruto. Me sorprende que lo recuerdes, considerando que el único al que asististe fue el del amigo de tu madre, Aku, cuando tenías 3 años. La única razón por la que te dejaron entrar fue porque estaba especificado en su testamento. Teniendo en cuenta el hecho de que solo un Uchiha puede comerse un Uchiha, hubo cierta controversia hasta que Fugaku te nombró como uno de los pocos forasteros adoptados. En un par de documentos figura como Uzumaki Uchiha Naruto. Eso no impidió que te dejaran en el orfanato después del funeral cuando nadie quería llevarte. Él dijo. Recordó sus propias experiencias con las tradiciones funerarias Uchiha y el triste facsímil de un funeral Uchiha que lo que quedaba de su equipo y el padre de Obito le había dado a Obito después de haber sido expulsado póstumamente del clan por haberle echado un ojo. Había sido difícil, y él, Rin y Minato Sensei tenían que seguir diciéndose a sí mismos que esto era lo que Obito habría querido evitar vomitar. Zabuza se quedó allí preguntándose cómo todo se había ido al infierno tan rápido. Había ido al puente con Aku para que pudieran estar listos para la emboscada de Gato, ya que matar a alguien que había contratado para no tener que pagarle sonaba como algo que el hombre haría, ya que se sabía que lo había hecho. Antes de...
En ese momento, había decidido que Gato lo había tenido agarrado de las pelotas durante demasiado tiempo, y los cobradores de deudas podrían irse al infierno por todo lo que le importaba. Si Gato aparecía con un ejército de mercenarios como el Uzumaki afirmaba que lo haría, los mataría a todos, Gato incluido. Cuando él y Aku llegaron al puente, ambos habían limpiado cuidadosamente a los trabajadores del camino de peligro. Pero, como no podía decirle al equipo de construcción por qué los quería fuera del área, ya que eso haría inútiles sus planes de contraatacar a Gato, se vio obligado a usar la fuerza para hacerlo. El equipo de construcción había recibido solo heridas leves en el camino al edificio que había seleccionado, ya que parecía estar bien lejos de posibles sitios de batalla, pero desafortunadamente, el ninja copia Kakashi había visto estas acciones como una amenaza y había atacado en consecuencia cuando él y Tazuna habían regresado del almuerzo y encontraron que el puente estaba abandonado y completamente envuelto en niebla. Debido a que el ninja copia había atacado, podía decir que Aku se estaba volviendo cada vez más agitado y también intentaba mantener contenido al chico Uchiha y, por lo tanto, fuera de su camino y del sensei del chico. Si es necesario, Aku derribaría al genin con una fuerza no letal. Afortunadamente, no había ni rastro del chico Uzumaki. Lo siento, estoy tarde. Gritó una inquietante voz familiar. Hablar del diablo. Rápidamente soltó su arma y se alejó del sensei del chico Uzumaki, levantando sus manos vacías. No es lo que parece. Yo no, dijo mientras trataba frenéticamente de explicar la batalla que estaba teniendo lugar. Mira, ves, no está herido. Aku dijo al mismo tiempo, muy probablemente señalando al compañero de equipo masculino de Uzumaki, ya que la mujer se había quedado fuera de la batalla. El Copy Ninja usó el momento de distracción para encender uno de sus característicos jutsu de iluminación. Mientras lo que en unos momentos sería su muerte se estaba encendiendo, escuchó un grito de ataque del arrastre de viento proveniente del chico Uzumaki. Momentos después, fue golpeado por un poderoso ciclón de viento increíblemente gélido que se sintió como si hubiera estado lleno de miles de diminutas hojas, así como de los numerosos objetos que había recogido en su camino hacia él. Momentos después de eso, todo se volvió negro. Gato sonrió cuando vio a Momochi Zabuza ser derribado por un niño. Se había perdido la mayor parte de la pelea debido a la espesa niebla que había envuelto el puente que se había convertido en un campo de batalla oscureciendo todo, pero sabía que no podría haber sido tan bueno considerando el hecho de que el espadachín había sido derribado por un niño que no podía tener más de 10 años. Demasiado para el demonio de la niebla sangrienta. Malditos ninjas. Siempre jugando con su reputación y nunca cumpliendo con las expectativas. Cuando la cortina de niebla se desvaneció, se paró cerca del final del puente que pronto sería destruido frente al pequeño país que gobernaba con mano de hierro con su horda de mercenarios dispuestos detrás de él, sabiendo que esto sería un espectáculo dramático cuando la niebla se completara. Despejado como una cortina de despedida. Pronto, sus hombres matarían al llamado dios del infierno Uzumaki, así como a los niños que había traído con él, y su reputación aumentaría. El niño rubio que había derribado al hombre al que le habían asegurado repetidamente y aparentemente incorrectamente que era un asesino de élite había sido el primero en notarlo. Mirándolo a él y a sus mercenarios como si fueran una pequeña irritación, el chico hizo varios de esos extraños gestos con las manos que los ninja hacían antes de atacar. Estaba bastante seguro de que cualquier cosa que el chico planeara hacer no causaría demasiado daño, y estaría más enfocado en los mercenarios detrás de él, ya que los vería como la mayor amenaza. El niño finalmente dejó de hacer esos gestos con las manos y gritó proctólogo de agua jutsu. Un instante después de que se nombrara el jutsu, escuchó que el agua comenzaba a correr detrás de él, y un momento después hubo dolor. Entonces, no hubo nada. Entonces, la nada se aclaró y se encontró de pie frente al hombre llamado Kaiza cuya muerte había usado para romper los espíritus de los habitantes de Wave. Detrás del pescador que había sido desafiante hasta el final había una multitud formada por cada uno de sus enemigos muertos. Detrás de ellos había una multitud aún mayor de personas que murieron a causa de sus acciones. Solo tuvo tiempo suficiente para pensar, oh, mierda. Antes de que la turba avanzara. Sakura se sentó a picotear su cena sin poder pensar en lo que debería hacer con Naruto. Antes de que comenzara la misión, ella había creído que solo lo habían colocado en el equipo porque era un perdedor total, y había sido necesario para equilibrar la genialidad de Sasuke. Todos en la clase lo llamaban el último muerto. Todos los instructores de la academia, además de Umino Sensei, lo habían llamado sin talento, increíblemente estúpido y mucho peor, y ella les había creído.
Y, en casa, su madre, que le había dicho que se mantuviera alejada de él, le había dicho que su madre era una puta sin clan, y que lo más probable era que su padre fuera de Iwa considerando su cabello, y ella le había creído. Esta misión, que se suponía que era un simple trabajo de escolta, había sacudido hasta la última de sus creencias sobre el chico que había considerado la quinta rueda del equipo. El primer golpe que rompió el firme fundamento de la fe fue saber que la familia de Naruto era temida y bien conocida fuera de Konoha. El segundo golpe había sido ver a Naruto derrotar a oponentes con los que incluso Kakashi Sensei tenía dificultades para lidiar. Sus métodos habían sido poco ortodoxos, pero la verdad era que había derribado a todo un ejército. Primero, había derrotado a Momochi Zabuza, quien había demostrado ser un excelente luchador cuando no estaba huyendo de Naruto antes de que Kakashi pudiera usar un ninjutsu con un nombre que sonaba ligeramente pervertido. Luego, había matado a Gato usando un jutsu de agua que había sonado como una broma, pero resultó tener resultados mortales y bastante traumatizantes. Y finalmente, el ejército de habitantes que había convencido a Inari para que reclutara llegó a tiempo para verlo incapacitar a un ejército de mercenarios usando Shadow Clones y un jutsu por el que ella le había gritado constantemente, llamándolo inútil y pervertido. En ese momento, Naruto había demostrado que a pesar de ser pervertido, estaba lejos de ser inútil. El tercer golpe a sus creencias llegó cuando Kakashi Sensei confirmó que Naruto no había estado mintiendo y que el padre de Naruto no era otro que el propio cuarto Hokage antes de jurar que ella y Sasuke guardarían el secreto. ¿Cómo pudo haber subestimado a Naruto tan completamente? Lo peor de todo, ¿por qué sus maestros trataron tan mal al hijo del mayor héroe de Konoha, y por qué su madre dijo mentiras tan viciosas sobre sus padres? Toshi pensó que el barco que lo había rescatado era lo más hermoso que había visto en toda su vida. Cuando lo subieron a bordo, sintió ganas de abrazar y besar al capitán cuando el hombre había venido a preguntarle a él y al resto de los supervivientes de su tripulación mercenaria qué había pasado. Gato está muerto. El dios del infierno lo atrapó. Respondió, estremeciéndose al recordar lo que había visto. Había sido como si un puño gigante hubiera, y luego el agua había comenzado a salir por la boca del hombre. ¿Dios del infierno?, preguntó el capitán. Uzumaki en Naruto. Oh dioses, parecía un niño pequeño, y luego era como todas las historias antiguas, pero peor. Sacó a Momochi Zabuza con un débil ataque de viento, luego usó un jutsu de broma con Gato, y, luego el agua, luego hizo como 1000 Kage Bunshin, y lo siguiente que recuerdo es despertar en el bote. Pensaba que nos había perdonado, pero había hecho un agujero en el bote. Dijo, apenas capaz de animarse a contar lo que sucedió. Podía escuchar a uno de los otros sobrevivientes llorar cerca, pero no se atrevía a castigar al hombre por ser un bebé. Él también sintió ganas de llorar. Su madre solía decirle que si era malo, un Uzumaki vendría a buscarlo. Solía reírse creyendo que los Uzumaki no eran reales, que eran una especie de cosa inventada como el hombre del saco del que había oído hablar durante sus viajes. Pero, había sido malo, había sido muy malo, y Uzumaki lo había atrapado. No se hacía ilusiones de haber sobrevivido si Uzumaki no lo hubiera querido. El Uzumaki le había dado una segunda oportunidad y, por los dioses, la iba a aprovechar. ¿Hiciste qué?, preguntó Tsunami, no muy segura de creer lo que oía. Hice un agujero en su bote, murmuró Inari. Inari, ¿sabes que se supone que no debes hacer agujeros en los barcos de las personas?, dijo, intentando y sin sentir lástima por los pobres mercenarios que sin duda se estaban ahogando ahora. Una cosa que la gente de Wave sabía eran los barcos y, si alguien de Wave hacía un agujero en su barco, era seguro que se hundiría. Hágalo bien, y el barco en cuestión podría llegar bastante lejos en el mar antes de hacerlo. Lo siento mamá. Inari dijo luciendo como un cachorro pateado. Está bien. Tendrás que irte a la cama sin postre esta noche, dijo ella, tratando y fallando de ser severa. Sabía que debería estar horrorizada ya que su hijo había cometido un homicidio, pero todo lo que podía sentir era feliz de que esos hombres a los que había matado nunca regresarían. Sasuke se sentó en la habitación que la familia de Tazuna le había proporcionado a su equipo reflexionando sobre su día. Había sido bastante inusual por decirlo menos. Naruto, el maldito idiota total, el último muerto Naruto, había derrotado a cientos de mercenarios con 2 jutsu de broma dominada y ni siquiera consiguió un rasguño en él, mientras que había sido apuñalado con una docena de senbon y ni siquiera golpeó al chico femenino Aku. Para empeorar las cosas, en el instante en que Aku logró inmovilizar sus extremidades, el pequeño monstruo decidió mostrarle cómo usar su senbon como agujas de tejer de doble punta para hacer calcetines, y le dio varios patrones para llevar a casa con él.
fue mientras cargaban a los mercenarios en el bote mientras Aku y Sakura atendían a Zabuza, quien aparentemente solo había quedado inconsciente, que decidió creer en la historia del viaje en el tiempo de Naruto. No había otra explicación de cómo Naruto había sido tan bueno. Para lograr algo como esto, tenía que haber tenido los 5 años adicionales de entrenamiento que decía haber tenido. Teniendo en cuenta su familiaridad con Jiraiya, era obvio que ese entrenamiento probablemente había sido con un Sannin nada menos. Naruto tenía la edad de Itachi, y había pasado varios años siendo entrenado por uno de los ninja más fuertes del mundo, así que había poca vergüenza por ser golpeado por alguien así. Naruto le había dicho repetidamente que Orochimaru era una mala noticia, al igual que su ex compañero de equipo Jiraiya. Entrenar bajo el mando del hombre, si se ofrecía como Naruto creía que haría, aparentemente tendría un costo demasiado alto. Naruto tenía la edad de Itachi, por la forma en que había hablado de Itachi, era obvio que lo había enfrentado en batalla y había sobrevivido. Naruto había sido entrenado por una leyenda. No habría vergüenza en. Naruto se arrastró a la habitación y se dejó caer en su futón de una manera indigna, aparentemente demasiado exhausto para siquiera considerar preocuparse por las apariencias. Naruto. Dijo, para atrapar al otro chico, no, la atención del joven antes de quedarse dormido. ¿Qué? Naruto gimió. Entréname. Él dijo. Naruto trató de evitar la mirada de Sasuke durante su último desayuno en la casa de Tazuna. Al principio se sorprendió cuando el chico le pidió que lo entrenara. La conmoción desapareció rápidamente cuando Sasuke no dejó de molestarlo sobre el entrenamiento. Todavía estaba tratando de decidir qué hacer con las solicitudes del chico. No podía ignorar a Sasuke porque entonces el Uchiha se volvería aún más decidido y no lo dejaría solo ni por un segundo. Si mató al niño, también podría desaparecer, porque los ex compañeros de equipo del viejo y ese idiota Danzo pedirían su cabeza en una bandeja y darían la vuelta al Hokage para hacerlo como lo habían hecho con el Uchiha. Dado que Sasuke no había hecho nada todavía y él mismo aún no era lo suficientemente popular, el resto de la aldea también estaría clamando por su sangre. De repente, cuando comenzó a desesperarse por sus limitadas opciones, la inspiración lo golpeó. Entrenaría a Sasuke bien. Le daría a Sasuke un entrenamiento que lo frustraría sin fin y haría que el chico nunca le pidiera que le enseñara algo nunca más. Cuando Sasuke pidió, o más bien exigió, entrenamiento una vez más tan pronto como terminó el desayuno, le dio al chico la respuesta que pensó que quería, pero que pronto se arrepentiría si todo iba bien. Seguro Sasuke, te entrenaré. Dijo sonriendo maliciosamente. Finalmente. Murmuró Sasuke. No gracias. Eso era como el bastardo, siempre sintiendo que tenía derecho a todo lo que le diste y rara vez, si es que alguna vez, daba algo a cambio. No sé dónde voy a conseguir un chándal naranja de tu talla. Dijo alegremente. ¿Para qué es el chándal naranja? Preguntó Sasuke, desconcertado. Sigilo. Respondió. Padre, ¿no estás considerando seriamente nombrar el puente después de? Dijo Tsunami al escuchar el nuevo nombre del puente en el que los lugareños habían pasado varios años trabajando. Hija, hay varias razones por las que le doy ese nombre a este puente, y solo una de ellas es porque él te salvó la vida e inspiró a Inari a unir a los aldeanos. Además, nuestros principales competidores estarían cerca del mar y por lo tanto más probable que contrate Shinobi de Kiri para cualquier misión de demolición potencial tal como lo había hecho Gato, y nadie de Kiri se atrevería a atacar el gran puente Uzumaki Naruto, especialmente considerando el hecho de que dicha persona estaría a menos de un día de viaje si la mitad de las historias he oído hablar de los ninjas son ciertos. Tazuna respondió. Bien. Haz lo que quieras, padre, pero creo que ese chico le dio un muy mal ejemplo a Inari y nombrar este puente en su honor solo alentará aún más el comportamiento de Inari. Tsunami dijo. ¿El comportamiento de Inari? Tazuna preguntó preguntándose qué había hecho su nieto esta vez, ya que su lado travieso había reaparecido cuando su depresión había desaparecido. Ataque-san le enseñó a Inari un jutsu básico que aparentemente incluso los niños civiles podrían aprender con suficiente práctica y, bueno, el joven Naruto decidió ampliar esa lección antes de irse. Urameshi-san actualmente se desmayó debido a una grave pérdida de sangre. Como resultado de una hemorragia nasal masiva. Tsunami dijo suspirando. El viaje de regreso a Konoha después de ese segundo problema en Oi y el tiempo previo a los exámenes Chunin en los que Kakashi estaba considerando seriamente no ingresar a su equipo a pesar de las garantías de Jiraiya y Tenzo de que podrían derribar a Orochimaru o al menos distraerlo antes. Llegó a Sasuke, de quien realmente podría importarle menos, y posiblemente herir a Naruto había pasado relativamente sin incidentes.
Hubiera puesto el examen de verano de este año firmemente en la categoría No hay manera en el infierno si Naruto no hubiera insinuado que quería convertirse en un Chunin lo antes posible, y que hubiera escuchado que los exámenes llegarían pronto. Por alguna extraña razón, descubrió que realmente no podía negarle a Naruto algo en lo que realmente tenía su corazón puesto, y muy probablemente eso incluiría incluso esto. Mañana, un pájaro mensajero volverá a volar en círculo sobre la aldea, y tendrá que tomar su decisión final sobre si su equipo entrará o no en los próximos exámenes de Chunin. Una parte de él dijo que esperara hasta el invierno, mientras que otra parte de él dijo que Naruto tal vez no lo perdonara por hacerlo. Otro elemento de su dilema era el hecho de que Orochimaru había venido a los exámenes de Sasuke, y si Sasuke no estaba allí, los planes de Orochimaru cambiarían y el resultado se volvería impredecible. Sin embargo, con Sasuke en los exámenes, había una posibilidad razonable de predecir lo que sucedería porque ya había sucedido no solo en su línea de tiempo, sino también en las de Tenzo y Jiraiya. A diferencia de la última vez, el trabajo en equipo de sus estudiantes había mejorado en lugar de empeorar y las misiones se completaban en un tiempo récord. Los únicos problemas que realmente parecía tener en estos días eran la cantidad de veces que un shinobi enojado había entregado a un Uchiha Sasuke vestido de rosa neón fuertemente atado que había sido sorprendido una vez más haciendo una broma estúpida durante sus horas libres cuando estaba tratando de ponerse al día con su propio entrenamiento, lectura o sueño. Tan pronto como liberaran al niño, se vería sumamente determinado y comentaría cuánto necesitaba mejorar antes de irse. Un incidente que tuvo lugar durante una sesión de entrenamiento unos días antes de que se anunciaran los exámenes de Chunin también le hizo empezar a reconsiderar sus opiniones sobre el equipaje extra de pelo rosa. Hace 2 días, había visto con sorpresa cómo Sakura arrastraba a una mujer que solo podía ser su madre al campo de entrenamiento y se detenía frente a Naruto. Dile eso a su cara madre. Sakura gruñó. La mujer, a quien reconoció como una shinobi civil retirada llamada Mei algo u otra, permaneció en silencio, completamente intimidada por su hija, que era sorprendentemente aterradora considerando el hecho de que era una genin sin talentos reales sobre los que escribir. Este había sido un lado bastante interesante de la chica Aruno que nunca había visto antes, pero, ahora que lo pienso, había estado vislumbrando en los días antes de que el equipo colapsara. Por lo general, la chica solo era agresiva con Naruto o con las otras fangirls de Uchiha, principalmente la mocosa de Yamanaka, y no, con quien tenía algún tipo de rivalidad en curso. Después de la muerte de Naruto y la partida de Sasuke, la chica se había hundido en la depresión y abandonó el programa ninja por completo. Estoy esperando. Sakura dijo con impaciencia aproximadamente un minuto después, ya que su madre aún no había hecho ruido. La mujer Aruno hizo un chirrido y trató de alejarse de su hija. Sin embargo, Sakura no quería nada de eso. Dígaselo a la cara, o nunca más vuelvas a decir algo así sobre él o sus padres. Dijo Sakura, sosteniendo con bastante fuerza a su madre en su lugar frente a un Naruto cada vez más incómodo. Naruto terminó diciéndole a Sakura que dejara ir a la asustada mujer. Ahora había un rumor entre las generaciones mayores de que Naruto estaba usando algún tipo de control mental sobre sus compañeros de equipo para obligarlos a cumplir sus órdenes. La generación más joven a la que pertenecía Naruto fue más sensata al respecto, especialmente después de escuchar a dichos compañeros de equipo. Varios niños estaban animando a Sasuke en su búsqueda para descubrir cómo Naruto se las había arreglado para evadir a los Anbu mientras usaba colores brillantes y una gran cantidad de chicas ahora le estaban dando a la madre de Sakura y varias otras mujeres alrededor de la aldea miradas de muerte por llamar a algunos la madre muerta del pobre huérfano una puta. Gracias al rumor que había sido descartado en su mayoría por la generación más joven, había tenido que acechar a cualquier número de Chunin y Jounin que quisieran rescatar a los compañeros de equipo de Naruto de sus garras. Francamente, se estaba volviendo molesto, y solo esperaba que no interfiriera con los exámenes de Chunin si sus estudiantes ingresaban. Morino y Vicky supervisaba la primera parte y Mitarashi con la segunda, y no necesitaba estar en ninguno de sus lados malos. Iruka sintió ganas de arrancarse el pelo. Hace un par de días, después de que uno de los Yamanaka prácticamente violara su mente, un gran número de shinobi habían comenzado a acudir a él para pedirle consejo sobre ciertos rumores perturbadores que habían escuchado desde que conocía mejor al demonio. Después de decirle a la 15ª persona ese día que la razón por la que los compañeros de equipo de Naruto se estaban comportando de manera extraña era porque Sakura había escuchado a su madre llamar puta a la madre de un compañero de equipo entre otras cosas horribles una vez para muchos y finalmente decidió llamarla por eso, y porque después de que Naruto había golpeado a un ninja extremadamente fuerte con una broma.
Sasuke lo había acosado exigiendo entrenamiento y no se le ocurrió nada mejor que vestir al chico de rosa y hacerle bromear al pueblo, y que Kakashi era simplemente extraño y posiblemente se sentía atraído de manera inapropiada. Naruto, y que si no estaban allí para una misión que sería mejor que se fueran, se encontró destruyendo su taza de café favorita arrojándola contra la pared del fondo de la sala de asignación de misiones, asustando a varias personas en el proceso. Muy pronto, una 16ª, 17ª y 18ª persona entró en la oficina no para una misión, sino para preguntar por Naruto, y descubrió que se estaba quedando sin cosas en su escritorio para destruir rápidamente. Tenzo no solía beber a la mitad del día, pero actualmente estaba fuera de servicio y la persona que estaba visitando en ese momento estaba ofreciendo. Estaba bastante contento de que Jiraiya hubiera aclarado el asunto del collar porque tenía la fuerte sensación de que su vida había estado en juego. Si el tercer Hokage no lo hubiera matado, el quinto Hokage ciertamente lo habría hecho. En lugar de decir la verdad sobre el viaje en el tiempo a pesar de que la verdad había sido lo que él mismo le había dado a su capitán para obtener la licencia, Jiraiya había optado por contar una historia de cómo Tenzo había decidido ganar el collar porque pensó que podría darle una oportunidad con un Tsunade que estaría desesperado por recuperarlo, y al primero sostenerlo, un instinto de algún tipo que probablemente estaba relacionado con las habilidades únicas del primer Hokage le había dicho que podría usar para ayudar a controlar al demonio dentro de Naruto si alguna vez se salía de control, lo que hizo que todos los pensamientos de anotar con el Sannin desaparecieran, ya que sabía que tenía que llevarle el collar a Naruto de inmediato para mantenerlo a él y al pueblo a salvo. La forma en que Jiraiya lo había pintado para ser un héroe tanto con Naruto como con la aldea de alguna manera, había escapado de la oficina del Hokage vivo y relativamente intacto a pesar de que la expresión del rostro del Hokage parecía indicar que sabía muy bien que la historia de Jiraiya era una mierda. Bueno, técnicamente, Tsunade lo había arrojado por la ventana y enfurecido, quien aparentemente no lo veía como un posible compañero de cama aceptable, pero bueno, estaba vivo. Ahora, él y Jiraiya estaban bebiendo e intercambiando historias sobre los Narutos que conocían de sus respectivas líneas de tiempo durante lo que se suponía que era una de las numerosas sesiones de planificación sobre cómo tratarían con Orochimaru. En el edificio Anbu, había un aire de emoción. Acababa de salir una nueva edición del libro de bingo de Kiri, y Conejo iba a repartir copias. En el instante en que se anunció la finalización de esas copias, rápidamente se formó una línea fuera de la oficina de Conejo. Los nuevos libros de bingo siempre fueron divertidos. Si bien era una buena manera de ver quién consideraba el shinobi extranjero quién es quién entre los ninjas de Konoha, existía la ventaja adicional del hecho de que marcaba la temporada abierta para burlarse de las entradas más recientes sobre el apodo invariablemente bastante entretenido que acababan de recibir. Adquirido. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la oficina se abrió, y uno de los capitanes tomó rango para adelantarse a la fila y conseguir la primera copia nueva para él. Momentos después, emergió con un volumen delgado que ya estaba hojeando. Cuando estaba a la mitad del pasillo, se detuvo de repente. Todo su cuerpo hablaba de la completa sorpresa que se escondía actualmente detrás de su máscara. ¿Qué demonios? ¿Dios del infierno? Dijo el capitán, antes de que su lenguaje corporal pasara de la conmoción a la irritación y cerrara el libro de golpe y regresara a la oficina de Conejo. ¿Dónde diablos está el verdadero libro de bingo? Gritó el capitán. Hubo una respuesta casi inaudible. Mira las entradas de clase abajo y dime de nuevo que esto es real. Tronó el capitán. Hubo otra respuesta casi inaudible momentos después. ¿Cómo diablos es mocoso adquirió una entrada de clase A en una misión de clasificación C? Gritó el capitán. Con eso, todos se interesaron aún más en las nuevas prensas recién llegadas a pesar de que se había publicado 2 meses y medio antes del libro bingo de Kiri. Kakashi sabía que el pájaro venía, y había sabido que lo haría por un buen tiempo, pero eso no detuvo la extraña y casi dolorosa sensación en su pecho cuando lo vio. Este fue el principio del fin. Este fue el punto en el que todo se fue al infierno y, gracias a la conversación que tuvo con Jiraiya y Tenzo anoche mientras Naruto dormía, todo podría irse al infierno una vez más. Dios lo perdone, iba a ingresar a su equipo en el examen de Chunin. Mientras el pájaro volaba en círculo sobre su cabeza, despidió a sus estudiantes antes de girarse para ir a la torre Hokage. Mientras se alejaba, podría haber jurado que había visto a Naruto mirando al pájaro con una mirada inusualmente sombría en su rostro. Demasiado pronto, estuvo frente al Hokage junto con los senseis de los otros equipos Genin y, antes de lo que esperaba, nominó a su equipo para la promoción. Lo había hecho la primera vez por un deseo subconsciente de deshacerse de ellos y de los dolorosos recuerdos que habían traído consigo.
Esta vez, sin embargo, los estaba poniendo como cebo. No sabía qué era peor. Iruka, el hombre que mataría a cualquiera que tuviera la intención de dañar a cualquiera de sus estudiantes, especialmente a Naruto, de cualquier manera, naturalmente habló en contra de la recomendación, sin creer que el equipo recién graduado estuviera listo. Pensó brevemente en darle pistas a Iruka sobre Orochimaru para ver qué le haría al hombre, pero decidió no hacerlo porque Iruka lo asesinaría primero por usar a su precioso Naruto como cebo. ¿Están listos?, él dijo. Naruto derrotó a un ninja de clase A y un ejército de mercenarios sin ayuda. Sus métodos eran poco ortodoxos, pero, aún así, el trabajo en equipo de Sasuke ha mejorado dramáticamente. El Pin Sakura se ha vuelto más asertiva también. El resto de los equipos que entrarían pronto entraron, y mientras se iban, Gai se acercó a él. Por la expresión seria de su rostro, podía decir que fuera lo que fuera de lo que quería hablar con él, no era para otro desafío. ¿Qué pasa con el otro problema?, preguntó Gai. Le tomó un momento darse cuenta del problema al que se refería su amigo y eterno rival, y recordar que le contó a Gai que sus temores de que la historia se repitiera. Casi lo había olvidado en sus preocupaciones por el bienestar de Naruto y la inminente invasión. No lo sé. Sasuke parece estar bien con Naruto por el momento, pero podría ser solo porque el chico tiene algo que quiere. Sasuke odia ser el segundo mejor que nadie y, si no alcanza a Naruto pronto, las cosas podrían salirse de control. Respondió, recordando lo que había sucedido cuando Naruto había logrado vencer a Sasuke en una pelea la última vez. ¿Qué podría tener Naruto que quiera?, preguntó Gai. En términos simples, poder. Naruto ha podido distraerlo con algo brillante, por así decirlo, pero no sé cuánto tiempo estará distraído. Respondió. Entonces, ¿el mono y las bromas tienen un propósito?, dijo Gai. Sí, Naruto lo estableció como un ejercicio de entrenamiento. Ya que Naruto es capaz de superar a Anbu, Itachi era un Anbu, respondió, habiendo decidido hace un tiempo que esa tenía que ser la razón por la que Sasuke estaría dispuesto a hacerlo. Pasar por tal humillación. El chico estaba impulsado por la venganza y haría cualquier cosa para conseguirla. Nunca pude imaginar cómo Umino Iruka podría atrapar a ese chico cuando era capaz de evadirme incluso a mí. Reflexionó Gai, aparentemente recordando una de las búsquedas más recientes de Naruto, probablemente la de Mizuki y el pergamino. Es porque Naruto confía en él. Eso, Iruka solía ser un bromista, así que sabe dónde están los mejores escondites en los que solo un niño puede caber. Él explicó. Era eso, y el hecho de que Iruka parecía ser el único que podía perfilar con precisión a Naruto a pesar de la naturaleza bastante impredecible del chico. Entonces, Asuma y Kurenai preguntaron cuando Gai los alcanzó después de su breve conversación con Kakashi. Todavía existe la posibilidad de peligro. El chico Uzumaki ha distraído magistralmente a su compañero de equipo, pero Kakashi cree que es solo cuestión de tiempo antes de que el chico se aburra con la distracción y haga algo. Respondió. Eso era, después de todo lo que había aprendido de la conversación. En los últimos meses, había visto lo suficiente del chico Uchiha para saber que había una razón para preocuparse, y sus dos compañeros Jounin que estaban enseñando a los ex compañeros de clase de Sasuke también habían visto razones para preocuparse en base a lo que habían presenciado con respecto a Uchiha. Entonces, la repentina serie de bromas del chico Uchiha, comenzó Asuma. Fue idea de Uzumaki para usar todo el tiempo libre y la energía del chico Uchiha. Dado que el Uzumaki había demostrado con éxito que las bromas se podían usar para una ventaja en el campo de batalla, el Uchiha parece haber tomado su entrenamiento en la cara a valor. Concluyó Gai. Maldita sea, ese chico es brillante. Ojalá fuera mío, dijo Kurenai. Me pregunto si Kakashi estaría dispuesto a cambiarlo por Ino. Asuma dijo. Yo también me arrepiento de que el chico reprobó el examen de graduación por segunda vez, admitió Gai. Naruto habría encajado muy bien con Lee. Es muy probable que ambos niños se hubieran llevado el uno al otro a nuevas alturas y el estilo estratégico poco ortodoxo del niño podría haber encajado muy bien con los estilos de lucha de él, Lee y Tenten. Es una lástima que no hubiera ningún equipo Genin con 4 Genin porque podía ver fácilmente la naturaleza alegre del chico Uzumaki finalmente abriéndose paso a través de la depresión de Neji también. ¿Cómo había visto ese activo extremadamente valioso como el demonio que había residido dentro de él durante tanto tiempo? No lo sabía. Sasuke sonrió levemente mientras preparaba la bolsa de coloridas plumas para manualidades y artes y el jarabe de maíz. Esa reunión semanal de Fangirls no sabría qué ocurrió. No estaba ni cerca del nivel de Naruto cuando se trataba de evadir a otros ninja, pero había mejorado drásticamente.
La semana pasada no había podido dejar atrás al grupo de Chunin experimentados que había logrado eludir por completo ayer. Si su progreso continuaba, podría encontrarse superando a Jonin en cuestión de semanas o un par de meses. Como beneficio adicional de este entrenamiento, se había encontrado tan exhausto que no había soñado cuando se había quedado dormido en un par de ocasiones. Las bromas en sí eran algo liberadoras también. Podía ver por qué Naruto disfrutaría tirando de ellos. La planificación y la estrategia de las bromas que había visto como excesivamente infantiles antes de que él mismo comenzara a ejecutarlas fue mucho más difícil de lo que había anticipado. La preparación para cada broma fue como planificar y ejecutar correctamente una misión. No lo logras correctamente y, el truco del borrador de Naruto en la puerta que siempre fallaba en conseguir a cualquiera de los profesores después del primero cuando tenían alrededor de 6 años era como una tarea básica de la academia. Pintar el monumento al Hokage como lo había hecho poco antes de su graduación estaba prácticamente a la par con una misión de rango AOS, especialmente considerando el hecho de que Naruto había logrado eludir con éxito cada última noche y patrulla nocturna, arrastrar la pintura por el costado de una montaña y desfigurar el monumento sin que nadie se dé cuenta hasta que salió el sol a la mañana siguiente. Menos 54% menos 36% barra ¿cómo diablos pudo haber pensado que Naruto era el último muerto incluso cuando tenía su misma edad? Es curioso cómo el viejo adagio o cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual. Puede ser cierto a veces. Pensó Naruto mientras derrapaba en una esquina solo para encontrar a Konohamaru atrapado en el agarre de Kankuro. Tenía que ser lo más irónico que después de pasar la mitad de la mañana buscando a los hermanos de arena, Sakura una vez más logró perseguirlo a él y a Konohamaru directamente hacia ellos. Esta vez, sin embargo, la cubierta de plumas Sakura estaba enojada porque había sido atrapada en una de las bromas de entrenamiento de Sasuke, y había decidido culparlo por alentar al chico. Se había enterado de esto cuando detuvo al cuerpo de Konohamaru y su roca cuadrada en medio de lo que se convertiría en el camino de guerra de Sakura para decirles que el juego del ninja se pospuso porque estaba buscando a alguien. Disfrutaba jugando al ninja con Konohamaru durante su tiempo de inactividad porque era una forma bastante agradable de aliviar el estrés, y pudo enseñarle a los niños habilidades que podría usar más adelante en la vida para convertirse en un ninja súper increíble como lo había sido más tarde. Toma ese Bisu. En este momento, sin embargo, estaba tratando de encontrar la mejor manera de hacer que Kankuro dejara a Konohamaru sin provocar una confrontación desagradable. Esta vez, estaba agradecido por la intervención de Sasuke, ya que resolvió su dilema sobre cómo se haría amigo de Kankuro después de que lo golpeara por maltratar a su aprendiz. Dado que lo que golpeó la mano de Kankuro fue una aguja con el comienzo de una bufanda en ella en lugar de una piedra, sabía que el chico había tomado en serio la lección de Senbon libre de Aku. En lugar de Fajirling por Sasuke esta vez, Sakura le estaba gritando por arruinar su cabello y su atuendo, usando casi todas las palabrotas en el libro que era algo que nunca había hecho antes. Por las mandíbulas caídas de los dos Sandgenin, estaba adivinando que algunas de esas palabras y frases eran nuevas para ellos. O eso, o simplemente habían tomado a la totalidad de su equipo, siendo él el que parecía normal por una vez. Fue en ese momento que Gaara decidió aparecer y comenzar a corregir el comportamiento de sus hermanos mediante el uso de varias amenazas de muerte. «Muévete o yo», dijo Gaara antes de desmayarse y caer del árbol en el que se había estado escondiendo detrás de Sasuke. En otra línea de tiempo, el Godaime Kazekage se sentó en la antesala del Rokudaime Hokage esperando que él completara sus asuntos del día para que pudieran tener una visita adecuada con bebidas y un juego de mesa infantil que sus electores se escandalizarían al descubrirlo jugando. Afortunadamente, Naruto le había dado una especie de rompecabezas para evitar su aburrimiento. En realidad, lo que le habían dado era un sello incompleto que Naruto había encontrado en una sala de almacenamiento. Quería que le dijera qué era y qué hacía, ya que era mejor en ellos, pero, para todos los efectos, también podría hacerlo. Han sido un crucigrama para él para resolver mientras esperaba. Para averiguar para qué era, tendría que completar el sello, que era algo para lo que Naruto no tenía la paciencia ni el tiempo libre en ese momento. Después de 3 horas, estaba hecho. O al menos pensó que lo era, ya que basó el patrón en el resto del sello y podría haberse perdido algo en alguna parte. Todo lo que quedaba era ponerle un poco de chakra para tener una idea básica de lo que hacía y esperar que no explotara en su cara. Mientras ponía una pequeña cantidad de chakra en el sello, sonrió al recordar el día en que conoció a Naruto, cuando ambos eran tan jóvenes y no tenían tantas responsabilidades con las que lidiar. De repente, el pequeño tirón de su chakra se convirtió en un tirón fuerte, y lo encontró drenando rápidamente hacia el sello.
Trató de detener el flujo, pero se encontró incapaz de hacerlo. El mundo se volvió negro. Momentos después, se despertó con un dolor de cabeza masivo, un dolor de cabeza que rivalizaba con el que había sufrido después de que Kankuro insistiera en llevar a Naruto a tomar algo para celebrar su ascensión al Hokage y de alguna manera terminaron yendo a un pub de una semana. A través del País del Fuego. Cuando abrió los ojos, supo que tenía que estar alucinando ya que, de pie junto a él, estaban su hermano y su hermana con el mismo aspecto que tenían cuando tenían 15 y 14 años respectivamente. Cerca había un Naruto de 12 años que llevaba algo que nunca había visto en él ni de niño ni de hombre, un Sasuke de posiblemente 13 años con un chándal rosa neón con hombros morados y sandalias moradas, y un niño de 13 años de largo. Sakura de pelo largo que estaba cubierta de plumas y olía a jarabe de maíz. Una familiar agitación en sus entrañas presagió la presencia de Shukaku con quien no había tenido que lidiar durante muchos años. El mundo se volvió negro de nuevo. Baki estaba sentado en el escritorio que había sido provisto en los cuartos que habían sido reservados para los shinobis visitantes, tratando de redactar un mensaje para enviar a casa. Mañana por la mañana, comenzaría la primera fase de los exámenes de Chunin y estaba considerando seriamente no permitir que su equipo ingresara a pesar de que era un componente vital para el plan de invasión. Temari y Kankuro estaban bastante asustados en ese momento y estaban demasiado nerviosos para hacer algo bueno, y francamente él también. Gaara había estado actuando de manera extremadamente extraña desde que llegaron a Konoha hace unos días. En el primer día de su estadía, Gaara parecía estar constantemente tratando de disipar un genjutsu. Había observado al chico interrumpir su chakra varias veces, y de hecho lo había visto apuñalarse 2 veces. Eso, por supuesto, había sido solo el comienzo del extraño comportamiento de Gaara. Desde su misterioso colapso poco después de su llegada a Konoha, Gaara se había comportado de una manera inusualmente amable con sus hermanos, y no los había amenazado ni una sola vez. Aún más perturbador era el hecho de que el chico estaba siendo amable con él y de hecho acudía a él en busca de consejo. También estaba el hecho de que pasaba prácticamente todo su tiempo libre con un genin rubio que era nativo de la zona. Luego, estaba el hecho de que había comenzado a hablar y referirse a los Ichibi de una manera menos amorosa, y había comenzado a llamar al demonio maldito mapache y mapache estúpido en lugar de madre. Le había tomado un tiempo darse cuenta de que era Shukaku a quien se estaba refiriendo, y probablemente no lo habría hecho, y continuó creyendo que el niño había recogido una mascota en algún lugar si no hubiera sido por el incidente de 2 noches. Después de su llegada, Gaara estaba sentado hasta tarde como de costumbre. En lugar de sentarse allí mirando a las paredes como era costumbre para el niño cuando pensaba que lo estaban observando, ya que tendía a ocultar sus actividades nocturnas habituales a los testigos, estaba bebiendo. Había bajado a ver cómo estaba el niño para asegurarse de que no se había metido en ninguna travesura, como solía hacer en ocasiones cuando lo soltaban sin supervisión, y encontró al niño que estaba rodeado de varios botellas de licor vacías derribando una botella de un potente alcohol de grano de gras. «Voy a matar a ese maldito mapache», Gaara gritó mientras arrojaba la botella ahora vacía a la pared opuesta. «No puedo dormir, no puedo emborracharme, ahora sé por qué tomó una semana entera antes de que Naruto, si el niño no hubiera sido un Jinchuriki y, por lo tanto, incapaz de sufrir los efectos de la intoxicación por alcohol y mucho menos de la intoxicación, habría estado más preocupado por el hecho de que el niño había estado bebiendo, especialmente considerando la medicación que estaba tomando y las dosis excesivamente altas. Tenía que tomarlo a diario. Aunque anoche había sido prácticamente la gota que colmó el vaso, aparentemente, Gaara se había cansado de mirar las paredes y, en lugar de encontrar alguna actividad tranquila en la que ocuparse como solía hacer, había salido. Estuvo a punto de sufrir un ataque de pánico cuando descubrió que el niño se había ido, temiendo el tipo de travesuras en las que podría meterse y el tipo de incidente que causaría. Esperando y rezando para que el niño no decidiera matarlo en lugar de obedecer, salió tras él para traerlo de regreso. Le tomó un tiempo encontrar a Gaara, pero finalmente lo ubicó en lo alto del monumento Hokage, donde estaba sentado en la cabeza del cuarto Hokage junto al chico rubio con el que se había acostumbrado. Es bueno escuchar sobre un mundo en el que las cosas salieron bien para variar. Cuando Ero Sennin y Yamato Taicho piensan que no les estoy escuchando, hablan de dónde les salieron mal las cosas, y estoy empezando a pensar que Kakashi Sensei podría tener, no puedo esperar a que comiencen los exámenes Chunin para poder ayudar a deshacerme de Orochimaru y que las cosas mejoren. Dijo el chico rubio. ¿Sabes? Por un tiempo, hubo una broma entre ciertos círculos de que tendrías que alcanzar el nivel de Kage antes de ser Chunin. Dijo Gaara. ¿Y? Preguntó el chico rubio.
Deberías haber visto las miradas en las caras de todos cuando el Rokudaime Hokage entró en los exámenes de Chunin. Gaara respondió riendo. Eso no es divertido, dijo el rubio, empujando juguetonamente a Gaara. El estado de ánimo de Gaara cambió de repente. Eso en sí mismo no era tan inusual, pero los estados de ánimo a los que había cambiado ya lo eran. Los estados de ánimo de Gaara solían pasar de la calma a la sed de sangre. Esta vez, sin embargo, había pasado de la nostalgia a la melancolía. ¿Cómo los perdonaste?, preguntó Gaara de una manera casi contemplativa. ¿Perdonar a quién?, preguntó el chico rubio. Tus padres, respondió Gaara. No estoy seguro de haberlo hecho del todo. Entiendo lo que hay que hacer, y lo acepto. A veces, tienes que hacer sacrificios por tu aldea. Mi padre no era de los que le pedirían a otra persona que hiciera algo. Él mismo no estaba dispuesto a hacerlo. Sin embargo, tu situación era diferente. Casi puedo entender por qué lo odiabas. Creo que ya estaba muerto antes de que llegaras, así que no es tu culpa no haberlo salvado, respondió el chico rubio. ¿Puedo ayudarte cuando intentes derrotar a Orochimaru?, preguntó Gaara. Claro. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Ese tipo es un bastardo tramposo, dijo el chico rubio. Eso pareció terminar la conversación porque los dos chicos se sentaron allí en silencio antes de que Gaara finalmente se levantara y se dirigiera de regreso a sus habitaciones. Había algo seriamente mal con Gaara, y había una gran posibilidad de que lo pusiera a él, a su equipo y al plan en peligro, especialmente considerando el hecho de que planeaba matar al nuevo aliado de Suna. Gaara no se sintió en lo más mínimo culpable por destruir el mensaje que Baki envió a casa. Baki era un buen hombre y un excelente consejero, pero, en este caso, estaba equivocado. Haría lo que tuviera que hacer por el bien de su pueblo y no podría hacerlo si la gente que no sabía lo que estaba pasando estaba interfiriendo. Sacando un pincel y un poco de tinta, con mucho cuidado forjó una respuesta que enviaría a Baki en el momento apropiado para que no se diera cuenta de que el mensaje no había sido recibido hasta que fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Kankuro se estremeció mientras miraba a su hermano que estaba de pie mirando como si estuviera esperando a alguien, ignorando por completo a la multitud de genin que lo rodeaba por completo. Sabía que el buen comportamiento de Gaara era demasiado bueno para durar y, esa mañana, cuando Baki dijo que iba a retirarlos de los exámenes, Gaara había cambiado. Todavía estaba asombrado de que Baki no estuviera muerto. Gaara se había salido con la suya al final, y ahora, estaban nerviosos esperando que comenzara el examen. Sin embargo, había una cosa buena en esto, Gaara los necesitaría hasta el final de la segunda fase y no podría matarlos hasta entonces. Naruto gruñó cuando ese imbécil de Kabuto se acercó al novato genin. Ahora que no estaba abrumado por la experiencia de estar en los exámenes de Chunin, estaba comenzando a notar cosas que ya había pasado antes. Una de esas cosas era la forma en que olía Kabuto. Ahora sabía por qué le había gustado Kabuto la última vez, por qué había estado tan dispuesto a confiar en el chico más experimentado que le estaba ofreciendo su ayuda sin cuestionar sus motivos y preguntándose sobre las pequeñas inconsistencias que lo estaban molestando ahora. El bastardo había empapado su ropa en ramen. Para cualquier otra persona, parecería como si hubiera derramado su desayuno como el torpe idiota que era, y luego dejado que se secara porque no tuvo tiempo de cambiarse a otra cosa. Para él, sin embargo, ramen significaba comodidad, ramen significaba seguridad, ramen significaba felicidad. El ramen le había sido dado por personas a las que les gustaba, personas que él apreciaba. Los recuerdos traídos por el olor pasarían por alto cualquier instinto que gritara que no se podía confiar en el espía, y colocarían instantáneamente al joven en su categoría de me gusta. Sin embargo, ahora que sabía que Kabuto era un completo y absoluto bastardo, no caería en ese truco por segunda vez. Demasiado pronto, Kabuto mostró esas cartas a los confiados mocosos que se habían reunido a su alrededor. Ahora que pensaba en ellos, eran una inconsistencia increíble, una que debería haber notado incluso cuando él mismo era un idiota despistado. ¿Qué hay de Naruto?, Kiba le preguntó al espía de Orochimaru. ¿Qué?, Kabuto dijo cuando miró la tarjeta. De acuerdo con esto, Naruto de alguna manera ha adquirido una lista de clase A en el libro de bingo de la niebla bajo el nombre del dios del infierno Uzumaki y se rumorea que derrotó al espadachín de la niebla Momochi Zabuza en combate a pesar de que solo ha ido en 7 misiones de rango D y 1 misión de rango C. Sobre ese rango C, el viejo estaba siendo tacaño y no quería desembolsar un pago de rango A. Aparentemente, si te registras para un rango C y se convierte en un rango A, te pagan por la misión para la que te inscribiste.
dijo, aclarando la información para los otros novatos. La razón por la que derroté a Zabuza fue porque usé un jutsu de ataque de stripper de viento en él mientras estaba distraído. Si sus antiguos compañeros de clase supieran que no era un objetivo fácil, no irían tras su equipo y, por lo tanto, no se interpondrían en su camino cuando se ocupara del sonido genin que había acompañado a Orochimaru en el bosque de muerte. Ataque Kaze Stripper. Mataste al diablo de la niebla sangrienta con una broma jutsu, dijo Kabuto, luciendo como si alguien hubiera sacado un fletán gigante de la nada y lo hubiera golpeado con él. Todavía está vivo. El pobre tipo era un desastre porque todas las cosas que el viento recogió en el camino, pero sobrevivió. Incluso fue muy amable cuando me disculpé más tarde. Estaba feliz de estar libre de ese estúpido contrato en el que lo habían engañado, desde que maté a Gato con ese jutsu de proctólogo del agua, dijo alegremente. Guau. Kabuto dijo luciendo aún más aturdido. ¿Quién es Gato? Kiba le preguntó a Shino, quien aparentemente era el cerebro del equipo 8. Era un magnate naviero multimillonario del que se rumoreaba que podía convocar a un ejército de mercenarios para aplastar a su competencia. Shino respondió asombrando al resto del grupo que nunca había escuchado al chico callado ensartar tantas palabras a la vez. ¿Qué pasó con el ejército de mercenarios?, preguntó Kiba, luciendo molesto por alguna extraña razón. Los noqueó con una Renjutsu, respondió. ¿Dónde estaba Sasuke-kun en todo esto?, preguntó Ino. Después de que Aku lo calmó y lo convenció de que Zabuza no estaba realmente tratando de matar a Kakashi-sensei, le mostró cómo tejer calcetines con senbon. Esa es una habilidad realmente útil. Ojalá hubiera tenido la paciencia para sentarme abajo y aprenderlo yo mismo, respondió. En este punto, Kabuto comenzaba a verse como si acabara de ser arrojado a un universo donde arriba era púrpura, y la conversación continuaba a su alrededor como si él no estuviera allí. Finalmente, Ibiki llegó marcando la apertura de la primera fase de los exámenes de Chunin. Kakashi se sentó con alfileres y agujas mientras esperaba que terminara la primera fase de los exámenes. Pronto, él, Jiraiya y Tenzo estarían en el bosque cazando a Orochimaru y, con suerte, paralizándolo antes de que pudiera dañar a su equipo y poner ese sello en Naruto y ese otro sello en Sasuke. Sin embargo, por ahora, tendría que sentarse con sus compañeros instructores Jounin esperando noticias sobre cómo había progresado la primera fase. Las cosas tenían que parecer que progresaban normalmente y parecía que se habían ido al bosque después de haber descubierto al Garage Genin para que Orochimaru no cambiara sus planes de invasión si no lograban derribarlo. Tenzo observó mientras Jiraiya preparaba una variedad de tintas de sellado y colocaba un cuchillo especial que se usaba para ciertos sellos de sangre en un lugar al que podía acceder rápidamente. Había preparado sus propias armas la noche anterior y las había revisado 2 y 3 veces esa mañana. En unas pocas horas se enfrentarían cara a cara con Orochimaru y era cuestionable si sobrevivirían o no. Ninguno de los dos estaba muy seguro de lo que Sasuke había hecho para derrotar a Orochimaru y, como reveló la línea de tiempo de Jiraiya, el método de Sasuke probablemente tenía solo un 50-50 de posibilidades de tener éxito, si acaso. Gracioso. Pensó que había dejado de morderse las uñas cuando era niño. I love hentai, I need hentai in my life. All day, I love hentai, I need hentai in my life. I love hentai, I need hentai in my life. If I cannot have my hentai, I will die, I will kill myself. Yes. I love hentai, it helps me control my rape tendencies.